barata, la verdad. Claro. ¿Cómo? Saludar a solo, arco si querés. Puedo opinar, no puedo opinar. Me excede. Porque veían la roja. Ahí se van. El partido anterior. Sí. Quiero una camioneta. Tiene una licencia. ¿Querés? ¿Cuándo vas a Pero es hacer? re difícil acá el examen, boludo. Sí. Solo en provincia. No, entendí es re fácil, pero no sé cómo hacer para pedir cambio de domicilio. Y nada, tenés que decir que vivís allá, onda. Sí, eso es lo de menos, pero ya lo he intentado. No, tenés que hacer el documento nuevo. Sí, Y que no te dejan. no sé, que había averiguado un par de veces, hasta había ido, porque había sacado turno y me habían dicho que no, que era otro trámite, no sé qué. En un momento me repagé yo. Ventanil es hacer zigzag para adelante, marcha atrás y estacionar, creo que a 45 y entre dos autos. Y una subidita. No, es sola. Pasa que el marcha atrás en zigzag iba, ¿eh? Sí. Pero al estacionar rompían la mesa. Mi papá en un momento se cansó. Pero me ponían una mesa y cosas para practicar. En un momento me la tragué y se re cansó. Anda, rompirle todo. Qué re difícil, boludo, no lo entiendo, no lo Tienes entiendo. que girar al revés. Sí, no sé, medicina básico eso que la medicina. Práctico. Lo que es mate no. No, porque estoy mareado. A ver si te me desmayas en A ver medio si parte. después manejando y después me hacen test ¿De qué? de drogas y salgo. Che, Marce, Sí, échate esta primera, ¿no? segundo. ¿Qué es la primera? Blue Perris. Ah, mirá. Ya tiene que ganar sí o Con el sí. empate ya quedaron los mismos puntos, pero está... Tiene que ganar sí o sí. Y ya se No, igual enfrentaban. Blue Perris tiene un partido más, me parece. Ya se enfrentaban Blue Perry con vos. Creo que... Sí. No sé qué te pide. O sea, con el empate ahora derecho que están igual de puntos con Blue Perris. Y ya te digo si jugaron entre ellos. Como a derecho te le queda Chucu después. ¿Es Santa Cruz? No, este no. Y ya jugaron entre No, ellos pero y ganó Blue Perris ¿dónde 2-1. juega? Acá.
No, anda, fíjate, un capati, cheddar, téngalo. Ya está, me tomé la lengua. Si no, olvida. Ya me quedó papota la lengua. Andamos la pati, que es la más fea. Después, cheddar cualquiera, que téngalo. Vale, ahí con una confianza. Otra vez habla conmigo, el cheddar era lo que el fuego no se eliminaba. Estaba bueno también, no fíjate eso, la feta de ¿Voy? Este muco y este chupito de Roldán. ¿Eh? Ya está. Uy, no escucho, ¿sabes que tengo problemas? Encima con la bufanda menos. El día que ¿Vos entendés que yo tenía ganas de ir? George, yo no sabía cómo decirte, la que no venga. Ya está, Mori, ya está. No sé qué me dijo tantas veces. No lo escuché ni una. Estaba concentrada. Bueno, vamos a esta cancha. Dale. Marce, sí. Acá viene kilómetro 30. ¿No eres gracioso acá? No, al final viene acá, kilómetro 31. Este chico pidió kilómetro 30 no por algo, no sé. No importa. Ah, ok. Y aparte justo es un partido en San que dirija él. Claro, está bien. Y me voy a pagar las cachas porque después se va a y tengo que firmar yo. Ok. En un momento Esteban me va a pasar algo para el Pela, no sé qué le pidió. Me dijo que vaya a la entrada a agarrarlo 2 minutos. Así que en un rato calculo que me van a pasar. ¿Eh? ¿Droga? No sé si una lapicera, algo que le pidió que se enojó el Pela. Peine. Se le volvió, no sé. Hijo de puta. ¿No lo viste? Pela, a ver. ¿Qué pelo? Pues eso, un peine. Un gel para que no se le huele. Señalaba, ¿no? Sí. Igual. Se pone ahí la musculosa. Ese pase.
Avanzá, 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 vení. Buenísima. Muy buena, muy buena, muy buena. Vuelta. Gracias. Levanta. Atrás, amigo. Ya está pidiendo la pelota figura. Levanta. El otro día estaba practicando hacer respiración boca a boca. Boludo, es más difícil de lo que ¿Cómo? parece. ¿Qué cosa? Que el otro día estaba practicando hacer respiración boca a boca. Y es más difícil de lo que parece. ¿Cómo practicaste? ¿Eh? ¿Cómo practicaste? O sea, como no la hacía, estaba muerto. Boludo, era re difícil. Sí, pero... O sea, mi boca era re chiquita, o no sé, o sea, no podía poner dos como en tu boca alrededor de sea toda la onda- boca, claro. Y taparle la nariz, como para que todo el aire que expulses entre los pulmones. No, re difícil era. Además, imagínate si me toca un viejo. Qué asco. Pero igual ahora no... El tema de... No, no es tan necesario, es mejor hacer tipo el... Pero no tiene como una Con el tema de COVID no era que tenían como una pipeta, no sé qué mierda, No, para soplar en vez de que no haya que tenerla contacto. ahí a mano, si no... como- Ah, bueno, sí. Andaba por la calle. Acá. Sí, tipo... Menos mal que traje mi pipeta. ¿No te traje mi pipeta? Es re extraño igual la sensación de ser ¿De qué? que te soplen y se te... Es horrible. Es re feo. A mí se me inflaron todos los oídos y me taparon. Fue re feo. Sí, sí. Pero es más importante tipo mantener el RCP Claro, que la respiración. porque a la larga con el RCP va O sea, va a son terminar 30 respirando. compresiones, 2 respiraciones. Hola, guacho, gracias. Queda medio tiempo de primero, 25 minutos más, así que más o menos 8 y 10, más o menos me estoy yendo. 8 y
ahí. Por ahí. Buenas. No sé, ¿eh? Creo que nunca trajo nada. ¿Quién es Lalo? Dale, amigo, nos vemos. Vos también tenés que ir. No. O sea, lo haría nomás porque bueno, dentro de todo es temprano. Pero si fuera más de las 10, ni un pedo. Pero vos tenés que trabajar. Dale, ¿cuál es el plan para anular a la Rondón. bestia que juega de central? Una patada en el pecho. Debe ser la banca igual, Sí. Y encima lo peor que somos en aéreo somos malísimos. Y aparte, ¿quién juega delantero central? Vamos con línea con 5 en el medio. Claro, era Va a estar solo Colidio ahí. es que la única que te Igual queda. la mejor época de Coso fue con 5 en el medio. ¿Y Borja? Ahí está. Ahí está. ¿Qué souvenir va a llevar a la familia de ahí de Estados Unidos? No debe participar. O sea, en del el otro lado entrenamiento. está la bestia Rondón, boludo. La bestia con todo. Es un jugador incomprendido ese en River, ¿no? Un pelotudo. ¿Y vos jugás bien? No ponía la mano el la mina. Es que ¿Y yo ahí? sabía que iba a rebotar. Yo dije, bueno, voy a tantear. Sí, me tenía pegando a mí la pelota, ¿vos te diste cuenta de eso? Pero iba a rebotar, ¿viste? No Sí, llegó. pero salvame en algún momento. Flashback de Vietnam. Ay, hoy no vino Lalo. Menos mal, Está allá Lalo. Te estaba esperando. seguro. En este momento vamos a apuñalarla, seguro. Sí. Es más de arma de fuego él. En la partida, ¿te imaginas? ¡Tum! Un balazo. Ay, Una vez no, le dijo chicos. a uno que le iba a pegar un tiro en la rodilla. Y yo le creo, boludo. No, supuestamente no era que le dijo, te espero afuera para pegarme un tiro. No, te voy a pegar un tiro en la rodilla. Mira lo que me dice. ¿Cómo va esto? Gana el Leicester, no sé, 2-0, 3. 3-0. 3-0 derecho. Qué pecho frío que es el Liverpool, ¿no? Sí, la verdad que pecharon. No, terrible, la peor pechada de la historia. Porque estuvieron todo el tiempo primero, boludo. Sí, todo el todo. Qué bien que la hizo. Rapísimo ese chabón, boludo. Es una locura. La chupo, loco. Creo que juegan de otro lado ustedes, parece. ¿Ah, jugás? Sí, con Santa Cruz. No te habían expulsado. No, no sé qué Con pasa. Liverpool. Ah, o sea, vos podés venir con las veces que quieras empezar a otro equipo. Sí, 1000 equipos, 1000 expulsiones. Claro. Salvo Cheto. que
Salvo que me expulsan del torneo. Expulsado del torneo. Igual no le di. Si lo doy lo mato. Ay. ¿Se puede decir que la debacle fue después del quilombo de Bubi? ¿Se rompió el vestuario? Se rompió el vestuario. Uy, golazo. Se rompió el vestuario ahí. Si hubiésemos estado todos acá, Sí. ganábamos el partido. Pero aparte fue onda. Bueno, Bubi dijo que venía, que para mí fue a propósito. sí, ese fue a propósito para mí, fue contra. ¿Querés hacer? No, si estábamos todos. Antes de empezar el partido ganábamos el partido. Sí, sí. Y Capaz no lo ganábamos, capaz lo empatábamos. Y después Juli mandando al che, Bubi no me pasó acá. 8:40 lo mandó el hijo de puta. Sí, boludo. Dale, hijo de puta, a las 8 tenía que estar acá, boludo. Sí, El chabón estaba y media y decía ahí. Hijo de fue medio tiempo de dojo con Tute, boludo. Un poco lógico la cosa. Yo no entré a jugar el partido de lleno. Ya. Yo estaba afuera, nunca tuve, pero... Nico, afuera, Nico. El primer tiempo, ¿no? Sí, ya terminó. ¿Ligap? La tomamos, fue a pagar. Uy, qué golazo. Y encima le hiciste hacer de camarógrafo cuando no pueden. ¿A quién? A Gaby. Pero Gaby no juega. No, pero por eso juegan ellos. Pero juega con Santa Cruz, él no tiene nada que Con ver. Santa Cruz yo no tengo nada que ver. Juega con Santino. Ay, te maté. Igual no grababa Guillén. No, no sé. No, Guillén tiene fiebre, me parece. No, Guillén viene, me está viniendo. Ah, bueno, entonces capaz viene Guillén a grabar. No sé. Yo dejo la cámara y me voy. Bueno. ¿A dónde vas? Voy junto a ver el partido, viste, toda la bola olvidate. anterior, la previa. ¿Qué? ¿Clasifica? Clasifica River hoy. Boludo, viste los Ponja hoy. De 2-1, tranquilo. 1-1 iba. Onda, primero empezó ganando, encima le empataron. Igual yo sabía, estaba seguro que iba a ganar el Inter. Sí, sí, pero, Pero no viste me el gol imaginaba que iba a choto sufrir, boludo. a los 90, a los 90 y pico. Carboni. Carboni, boludo. ¿Lo ves? Siempre que no está jugando Temuco, boludo. ¿Vas a tomar mate? No, ¿Qué te querés? ¿Dejar enfriar la yerba para tomarlo más rico? yo no voy a tomar eso. Ya está, lo anunciaste. Sí. O sea, me hiciste gastar yerba. Yo no te dije. Bueno, sí te dije. Me hiciste gastar yerba. Ay, mañana te traigo el paquete. Con todo lo que facturo hoy, ya Ah, decía mañana 3. fortuna. Mañana 3 encima, olvidate. ¿A quién juega el Real? Regalada. Sin parar. No. Se me está encandilando esta luz. ¿Eh? Esta luz me encandila. La mira de frente. ¿Cómo? Me encandila. La luz y la mira medio de frente. Ah, Ah, está francesa. ay, lo veo ahora. O sea, estoy mareado. me Veo trasladó así. luces. O sea, estoy mareado, me trasladó así. Tengo los pies congelados.
muchos millones. ¿Tienen venda por Che, vos lo casualidad? tenés a Charlie en cosa, en Instagram. Obvio. Boludo, está re alemán. Mi amigo, Sí, sí, Charlie, sí. boludo. Re alemán está, el hijo de puta. Viste, sí, subió medio cargada de a boca, todo. Sí. Honda. Pero es que es alemán, boludo. Sí, sí. No nació allá, pero es alemán. Friedhaben. Su familia es alemán. Friedhaben. Capo, boludo, Charlie. Y me olvidé de traer mi venda, como un pelotudo. Ay, Hay venda. Tengo que vendar el tobillo. Venda para quemados hay. Hoy, no me importa, para lo que sea. no hay igual otra. Donde que me amarre ahí. Pásala. Por fin. ¿Viste que estoy preciso maestro? Ah, sí, boludo. Yo estoy ahí, boludo. Tengo que pasar a... Creo que a 8. Parce. Gracias. Crack. ¿Está el doctor? Ahí está. Hola. Hola. Soy doctora, le iba a decir. ¿Qué es? ¿Kilómetro cuánto? Son del barrio de él. Por eso no les quiere decir. Sí, sí. Yo no sabía lo de correr. Sabía que era conocido. Parece algo que le van a cagar a patada al 9. Por eso. Yo no los conozco, igual nunca los tuve. Y yo creo que la vez que lo filmé, creo que le pusieron a 1. Ah, con Purela, ¿no? Aparte de todo porque el pibe es argentino, boludo. O sea, escúchame. Por eso venía. Yo le agarro la cámara a Ale y vos quedás admin en esta cancha porque yo voy a filmar. Es que igual los de Cotemunco son muy conocidos. Yankee.
Ahora escuchás. Bueno, estás re hater vos. ¿Fuiste la primera de que me dijiste que tome el primer mate? ¿Qué? ¿O fuiste la primera? De que me dejaste tomar el mate ese. Vos perdiste. Está re duro el Checo, boludo. Menos movilidad que yo, boludo, sentado. Ya le tiró la rodilla, boludo, todo por hacer un movimiento un centímetro más. Yo. Chao. ¿Qué vas? ¿Qué? Acá, cachito. Te banco hasta la... Pero yo no tengo nada que hacer, ya pagué la cancha. Si me lo decís así... Mirá que quería, Vos estás de testigo, more. Yo quería quedarme, ¿Querés te deje la mochi? Porque no tengo para guardar la fama. Sí. ¿Qué tiene la mochi? Nada. Yo tengo mochi igual acá. Bueno, pues yo tengo un tablete cómodo. ¿Cuánto se me lleva mucho? Sí. ¿Querés el mate? ¿Querés el mate? Sí, ahora lo... Chao, guacho. Si no, Marce, le decimos que Gian lo pidió ya. Sí, está yo por la duda.
Cambio. En la vuelta, Cano. ¡Corra! Tome la bocha, Marce, si querés. No me escucho. Marce, hay un bidón enfrente. ¿Para que voy a cargar uno que esté acá? Creo que hay uno. No, no hay ninguno. Bueno, voy a buscarlo. ¿Qué te cura Santino sin? Sí, ahí le tiro. Dale, amigo, dale. Cada uno con una marca, viejo, dale, tenemos que marcar, Dale, que duda, Toro. More, ¿qué onda? ¿Todo bien? Uy, si me vendas el tobillo izquierdo. No sé, un taxi. Agarré el taxi y me habré dormido porque me cansó. 7 minutos por el reloj. Vamos, vale, vení, tomá, vení a tomar ahí. Vale, cambio, pila. Pila, cambio, afuera. No, estoy bien, Gracias. ¿Qué? ¡Viene Agustín! ¡Solo! ¡Hacemos el cambio, pila!
La próxima atrás. Puede estar, el cambio. ¡9! ¡Estás amonestado! ¡Juega la pelota, dale! ¡Juega la pelota, dale! ¡Camina, campeón! ¡Dale, Buen cambio. Santi, dos abajo. Perdone, amigo. Dos abajo. Tranquila, tranquila, Maxi, tranquila. No, porque no puedo estar recto. No, 78, 75. ¡Solo! Vamos, vamos. ¡Cambio, Pila, cambio! ¡Buen cambio! No tiene una vela, ¿no? Una caja. Así puedo volver a entrar. ¡Cambio! Dale. Estaba detenido, te estoy llamando hace 2 minutos, Pela. Ari, rápido. De copa. De copa. Por si llegamos a ganar. Dale. Gracias. ¡Mano! ¡Mano! Ok. Vamos a...
Ya le voy a su planilla. Se metió el torneo. Bien, Nicolás. Una máquina. Bien, Pipi. Bien, Pipi. ¿Por qué no lo marqué yo? ¿Por qué no lo marqué yo? Cable de mierda este que tiene tu amigo. Sí, reniega siempre. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Dirigí, hermano. 26 clavado. Escúchame.